Hoy vamos a hablar sobre uveitis asociada a esclerosis múltiple. Entonces, Deme un segundito. La esclerosis múltiple es una enfermedad mielinizante crónica del sistema nervioso central y que se presenta con disfunción neurológica episódica y reversible. Tiene un curso clínico muy variable y tiene 4 formas principales de presentarse. Está la remitente recurrente, la progresiva secundaria, la progresiva primaria y la progresiva con recaídas. Y es muy importante saber que es la causa neurológica más común de discapacidad en jóvenes. Entonces, la prevalencia, 2.8 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo. Se detectan que 1 en 3.000 personas en el mundo tiene esclerosis múltiple y 30.000 de estos son menores a 18 años. Se hace un diagnóstico de 107.000 diagnósticos al año y se diagnostican más o menos 300 personas al día en el mundo con esclerosis múltiple. Normalmente la prevalencia es más elevada en Europa y América del Norte y en América del Sur, en los hemisferios bajos, y se sabe que hay una, digamos que se relaciona con la latitud, hay una cercanía al Ecuador que le confiere menor riesgo a estos pacientes. Puede ser una de las cosas, una de las teorías es que las personas que tienen más contacto con la vitamina D tienen un factor protector para la esclerosis múltiple y se ha visto que cuando migran estas personas, por ejemplo adolescentes, si migran, por ejemplo, del Ecuador a lugares donde hay más esclerosis múltiple, como vemos en el mapa en las zonas rojas y en Europa, migran a estos lugares, tienen más riesgo de desarrollar esclerosis múltiple que personas que hayan vivido en otros lugares y migren al Ecuador. Entonces, pues, sí tienen migración al riesgo del país destino. En general se presentan más en mujeres que en hombres, en un 69%, comparado, un 69% se presentan hombres y en mujeres y en hombres en el 31%, con una relación más o menos de 2 a 1, y se desconocen realmente cuáles son las razones, pueden ser hormonales, una exposición o ambiental. Hoy en día cada vez se diagnostican más hombres, entonces pues ha cambiado un poquito la relación, pero en general es una patología que debemos sospechar más en mujeres que van de los 20 a 40 años. Entonces, la edad se puede presentar a cualquier edad, pero el promedio de presentación de los pacientes es a los 32 años, solo que a veces nos demoramos mucho tiempo en realizar el diagnóstico. Esto ha mejorado con la resonancia magnética, con todos, digamos, los criterios nuevos que vamos a hablar más adelante. Cada vez se diagnostica más la enfermedad. Y otra es que no lo sospechamos en niños. Hay 30.000 niños en el mundo diagnosticados con esclerosis múltiple y está subestimada e infradiagnosticada porque muchas veces no creemos en que pueda ser una esclerosis múltiple, pero la tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la etiología, hay una parte muy importante que son los factores genéticos. Se ha visto que la asociación genética más fuerte se encuentra en el alelo, en el HLDRB1501, que es el HLDR15 dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, y también se han implicado otros genes que no son HLA que pueden estar, digamos, que teniendo están involucrados en la activación de linfocitos T, que es la que más, digamos, predomina en la esclerosis múltiple, y la señalización de citoquinas como el interferón gamma y la presentación antigénica. Se ha visto en que los estudios de gemelos indican que hay un componente hereditario y que el 25 al 30% de los tienen concordancia en gemelos monocigóticos y 5% en gemelos disigóticos y 3% en hermanos no gemelos, lo que sugiere que hay una influencia tanto de los factores genéticos como los no genéticos. En cuanto a las etiologías, se ha visto que se tiene que unir tanto lo genético como el factor ambiental para que tengamos la esclerosis múltiple. Por eso es una enfermedad multifactorial, no se sabe realmente por qué da, pero una de las teorías es que el virus del Epstein-Barr, hay una seropositividad bastante grande en estos pacientes, por lo cual se cree que es uno de los agentes más fuertemente asociados. Otros virus también implicados es el virus del herpes humano, pero sobre todo el virus del herpes 6. Otra cosa, como hablaba, era la influencia geográfica y climática. Se sabe que al aumentar la distancia al Ecuador muestran, digamos, un gradiente latitudinal y hay más esclerosis múltiple al alejarse del Ecuador. Y como les comentaba, probablemente por la menor exposición solar y con los bajos niveles de vitamina D que afectan la regulación inmunológica asociada a estos componentes que habíamos hablado de la parte genética.
Otros factores son, por ejemplo, el estilo de vida, que siempre pues está el estrés, la dieta y la ocupación, y los estudios de migración muestran que cambios en el riesgo cuando una persona se muda en la infancia apoyan aún más la modelación ambiental. Lo que le comentaba, que si un paciente adolescente se muda a un lugar con esclerosis múltiple, tiene más riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Entonces, como podemos ver, está muy relacionado, digamos que con estaciones. La esclerosis múltiple se presenta, tiene diferentes tiempos en donde podría, digamos que, presentarse más, y se sabe que la esclerosis múltiple se presenta sobre todo más en la primavera. Por ejemplo, tienen más riesgo estos pacientes de los que nacen en primavera de tener esclerosis múltiple. Y eh, y también digamos que dependiendo de lo que, si tienen más vitamina, menos vitamina D, por ejemplo, también tienen más recurrencias en invierno. Entonces, si cuando hay menos exposición a la luz solar en estos países donde realmente la exposición solar es menor, se ve que en estos tiempos, en este tiempo, digamos que tienen más recurrencias de los episodios de esclerosis múltiple. Entonces, todo eso lo tenemos que ver, y se ha visto que, por ejemplo, en verano cambia. El paciente que está en verano normalmente recibe un poco más de luz solar, y esto hace que la vitamina D aumente, el metabolismo de la vitamina D, que se vuelve un factor protector, y tienen menos riesgo de tener la esclerosis múltiple. Eso digamos que es una de las teorías, entonces pues que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa digamos, en la esclerosis múltiple? Lo primero es que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, y donde lo que primero que inicia es una cascada inflamatoria, que comienza, digamos, con una infiltración de linfocitos T y linfocitos B, del sistema nervioso central, que atrae normalmente a monocitos, y estos monocitos se van a activar y van a ir digamos, a atacar a la mielina. Ahorita vamos a explicar por qué, y esto con el tiempo va a llevar a la neurodegeneración de todas las, digamos, los axones de la mielina, y por eso pues todas las manifestaciones que vamos a tener en esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos ver, acá adelante, pues vemos que pues está el cerebro, la médula espinal. Podemos ver que aquí hay un vaso sanguíneo con la barrera hematorretiniana, hematoencefálica, la barrera, digamos, del cerebro, y está, digamos, que esto es un vaso sanguíneo. Normalmente sabemos que esas barreras pues están hechas para que no pasen linfocitos ni inflamación, pero pues hay muchas enfermedades autoinmunes por lo que sabemos que se puede ver afectado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una activación por alguna razón, se cree que puede haber un mimetismo molecular en donde se activa el linfocito T y el linfocito B, así como macrófagos derivados de monocitos dentro del sistema nervioso central. Puede ser, por ejemplo, porque hubo una exposición, por ejemplo, al virus del Epstein-Barr, digamos que se activa un macrófago, este macrófago activa a un linfocito T, este linfocito T hace un receptor para este tipo de antígeno, y se produce, digamos, una cascada inflamatoria. Esto lleva a mediadores inflamatorios, se comienzan a producir anticuerpos que van a ir a atacar a la mielina. ¿Por qué? Porque se parece ese anticuerpo, digamos que ese antígeno se parece al mismo receptor que tienen los oligodendrocitos. Entonces, como que se confunde el sistema inmune y va y ataca a la mielina en los oligodendrocitos. Esto lleva a la desmielinización de los axones y a una neurodegeneración. En esta cascada inflamatoria que tiene, digamos, que muchas cosas, hay muchísimas citoquinas que se liberan, como el factor de necrosis tumoral, la interferón gamma, la interleuquina 6, la interleuquina 12, 17, que todos más adelante van a ser factores para nosotros, como factores, son targets terapéuticos más adelante. Entonces, pues lo que pasa es que hay, digamos, se pierde esa barrera encefálica, y eso lleva a este trastorno, digamos, de la oligodendrocitos. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa en la uveitis? Entonces, esto es un trastorno autoinmunitario independiente, o sea, está asociado o no a la esclerosis múltiple, no se sabe bien, o es una extensión de la enfermedad del sistema nervioso central. Hay muchas, digamos que, asociaciones, pero no se sabe realmente qué es lo que pasa. Pero una de las cosas, de las teorías que se tiene, es que pues los mecanismos tienen, digamos que en primer lugar, el cerebro y el ojo tienen
una asociación ontogenética entre los tejidos nervioso y el ocular. Los dos son derivados del neuroectodermo. Entonces, esto podría, digamos, contribuir a la relación bien documentada que existe entre la esclerosis múltiple y la uveitis. Y también que, pues, en pacientes que tienen pars planitis o uveitis intermedias, también tienen expresión del haplotipo que habíamos hablado, que era el HLA DR15 y el del subtipo HLA DR2. Entonces también esto es otra cosa que podría llevar a que se presente esclerosis múltiple y uveitis intermedia en pacientes con esclerosis múltiple. Otra de las cosas es que tanto el cerebro como el ojo son de los órganos que son, digamos, que tienen autoinmunidad, o sea, digamos que son inmunológicamente privilegiados. Entonces tienen la barrera hematoretiniana en cuanto al ojo y tenemos la barrera hematoencefálica, que ambos, pues, digamos, tienen sus uniones estrechas, pero sin embargo, en estas dos patologías se rompe ese privilegio inmunitario y no hay protección frente a esta autoinmunidad y se produce del ataque de la esclerosis múltiple a la mielina. Y en el ojo se ha visto que, digamos, que se expresan se expresa, por ejemplo, una proteína tanto en los pacientes con esclerosis múltiple como en los de uveitis intermedio, que es la proteína fijadora de calcio derivada de astrocitos, que se llama S100B, y está también presente en las células de Müller retinianas. Entonces, pues se ha visto que tanto estos pacientes pueden, digamos, que tienen estos mismos aumento de estas proteínas, que podría ser una de las causas. Otra es la restina, que es una proteína fijadora de calcio, también que está expresada como beta-arrestina en cerebro y antígeno soluble en retina, y se han detectado que también tienen, digamos, anticuerpos y proliferación de linfocitos T frente a ambas isoformas en los pacientes, digamos, que tienen esclerosis múltiple. Entonces, otra de las digamos, teorías es que, pues, comparten estas proteínas aumentadas, que podría ser la patogénesis, pero no se sabe realmente por qué. Entonces, lo que les decía, pues, es una activación de linfocitos T y linfocitos B, sobre todo linfocitos T en la mayoría, en la uveitis intermedia, y pues es más que todo que comparten estos factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que debemos sospechar? ¿Cuándo debemos sospechar nosotros de un paciente que tenga esclerosis múltiple? Entonces, uno es fatiga. Es el síntoma más común de la esclerosis múltiple y se observa en todas las etapas de la enfermedad. Puede presentarse sin desencadenante, o sea que puede estar el paciente completamente en reposo y sentirlo, o se puede desarrollar con actividades muy pequeñas. Suele empeorar con altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, son pacientes que refieren que cuando están haciendo deporte o ejercicio se sienten peor y tienen como demasiado calor, que se llama el fenómeno de Udhoff. Entonces tienen sensibilidad extrema al calor, esos pacientes, y esto, digamos, que es uno de los síntomas principales de los pacientes. El otro son las alteraciones sensoriales. En cuanto a las alteraciones sensoriales, los pacientes refieren frecuentemente hormigueo, entumecimiento, sensación de banda apretada, como si los pullaran con agujas o alfileres, que no sienten, digamos, que se le acalambran las piernas, o que caminan a veces pueden hasta referir que caminan sobre digamos, que vidrios rotos, o que sienten que cuando al caminar algo no está bien. Entonces, pues pueden comenzar con parestesias que inician en una mano, después se les van a un pie y van progresando poco a poco y pueden resolver por sí solas. Hay otro signo que se describe, que se llama el signo del Hermite, y se describe como una descarga eléctrica que va desde el cuello hacia abajo por la columna, y normalmente, especialmente pasa cuando se aplica presión sobre el occipucio o con la flexión del cuello. Entonces, pues estos pacientes presentan esto. Otra de las causas, digamos, que se reconoce hoy como un síntoma frecuente es el dolor. Hasta 2/3 de los pacientes que presentan esclerosis múltiple tienen dolor al momento, puede ser agudo o crónico, y se pueden, digamos, que presentar como una neuralgia del trigémino, una cefalea, un dolor radicular, un dolor musculoesquelético, crisis tónica, o pueden hacer hasta espasmos. También luego está la alteración de la movilidad. La debilidad afecta con mayor frecuencia las piernas y en ocasiones los brazos, y los pacientes refieren que están como débiles, se tropiezan con las cosas, y al examen, cuando los revisan, pueden tener hiperreflexia, espasticidad y hasta un signo de Babinski positivo.
Con más tiempo, o sea, ya cuando va avanzando aún más la enfermedad, los pacientes es común que pueden presentar disfunción vesical, entonces pueden tener incontinencia y hasta un 90% de estos pacientes con el tiempo van a presentar incontinencia, o sea, van a tener una disfunción vesical y también normalmente pues digamos que comienzan también tienen sufren de estreñimiento, entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra revisión por sistemas. Y en cuanto a las mujeres, son más propensas a presentar pérdida de la sensibilidad genital y ocasionalmente pueden tener anorgasmia. En cuanto a la disfunción cognitiva, está bien establecida y se sabe que los pacientes presentan deterioro de la memoria y es un factor de mal pronóstico, o sea, que hace que estos pacientes tengan eh, un peor, digamos que, curso de la enfermedad. Y por último, las alteraciones del habla o de la deglución. Normalmente el cerebelo se encuentra afectado en 50% de los pacientes, entonces los pacientes pueden presentar ataxias, pueden presentar temblor de intención de las extremidades y pueden llegar a la disartria y que pueden ser completamente incapacitantes. Eso en cuanto a las manifestaciones clínicas sistémicas de los pacientes. Pero ¿qué hay de las oculares y las que nosotros siempre estamos pendientes? Entonces, nosotros nos dicen, como oftalmólogos generales, nos dicen esclerosis múltiple y lo primero que pensamos es en una neuritis óptica. Y pues sí, claramente, la afectación número uno de los pacientes con esclerosis múltiple es la neuritis óptica. Hasta un 20% de los pacientes presentan neuritis ópticas como primera manifestación de toda la enfermedad de su esclerosis múltiple. O sea, debutan con una neuritis óptica y alrededor del 75% experimenta hasta al menos un episodio a lo largo de su vida. Pero se ha visto que en estudios, o sea, ya ahorita viendo, digamos, y que se documentan más, los episodios de neuritis óptica, se ha visto que hasta el 90% presentan un episodio de neuritis óptica a lo largo de su vida y que en estudios post-mortem el 100% se les encontró que tienen datos de neuritis óptica. No se sabe realmente qué tipo de neuritis óptica porque ya es post-mortem, pero sí el 100% de los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple. Entonces hay pacientes que probablemente están haciendo neuritis ópticas agudas o subagudas o crónicas que no se están diagnosticando. Se presenta como una pérdida visual monocular dolorosa que nos tiene que decir que se desarrolla en el transcurso de horas o días, o sea que es subaguda y se presenta y persiste durante varias semanas. Tienen dolor, está presente casi en el 92% de los casos y aumenta con los movimientos oculares. Normalmente se presenta en mujeres jóvenes de 20 a 40 años y hay algo que donde debe quedar muy claro es que la neuritis óptica puede ser retrovulvar y por esta imagen. Ahorita mismo esta imagen son el nervio óptico derecho y nervio óptico izquierdo de una mujer que se presentó, esto es un caso clínico, es que se presentó digamos con un dolor y una baja visual en el ojo derecho y ojo izquierdo, pues era de ambos, en el ojo izquierdo, perdónenme, y si vemos la imagen podemos ver que el nervio óptico en general se ve algo pálido, pero yo creo que es más lo que como lo describen, es más la coloración del nervio en la imagen que un nervio óptico que realmente esté inflamado. Como vemos, no es un nervio óptico que tiene los bordes borrados, no tiene hemorragias y todas estas se pueden presentar en pacientes que simplemente nos están diciendo tengo una baja visual monocular dolorosa y que no se le ve nada al examen oftalmológico, sino un defecto pupilar aferente y encontramos este nervio óptico sin alteraciones que nos hace inclinarnos más aún a una neuritis óptica típica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber realmente para la neuritis óptica en los pacientes con esclerosis múltiple? Normalmente se presentan como pacientes la típica, que es la de la esclerosis múltiple, es aguda o subaguda. Normalmente se presenta en jóvenes de 20 a 55 años, es unilateral, puede mejorar con o sin tratamiento. Normalmente tienden a mejorar cuando siguen mejorando cuando se les quita se les quita el esteroide. Como les dije, empeora con los movimientos oculares. El nervio óptico puede aparecer normal hasta en los 2/3 de los pacientes que se presentan y solamente 1/3 puede aparecer con edema, con los bordes borrados. Y normalmente no tienen hemorragias, tienen alteración de la percepción del movimiento y el fenómeno de Hudson
y los fosfenos que presentan los pacientes. En cambio, nos vamos más a una neuritis atípica cuando los grupos de edades se separan más, la pérdida visual se presenta de manera bilateral, no mejoran espontáneamente y cuando se le quitan los esteroides empeoran, o cuando estos pacientes se presentan con una neuritis óptica que tienen edema con bordes borrados, hemorragias, ya pensamos en una típica. El OCT de nervio óptico hoy en día se usa mucho y pues podemos ver, digamos que lo que vemos acá normalmente no hay que pedirlo en el episodio agudo, podemos esperarnos hasta unos 2 meses para pedirlo para ver cuánto perdió de células de fibras nerviosas los pacientes con neuritis óptica. Y en cuanto a los defectos, casi la mayoría de defectos se presentan de manera, son defectos secocentrales o centrales, como podemos ver en este ojito, en el ojo izquierdo, donde vemos vemos un defecto central en el ojo, pero se pueden hasta presentar defectos difusos y muy diferentes, pero la mayoría de neuritis óptica típicas son secocentrales y centrales, no altitudinales como una neuropatía óptica isquémica anterior. En otras manifestaciones oculares pueden presentar diplopia, pueden presentar nistagmus, pueden presentar oftalmoplegia internuclear causadas por lesiones en el fascículo longitudinal medial, o a veces también pueden presentar webinos, que son pues la oftalmoplegia internuclear bilateral, que pueden presentar estos pacientes de esclerosis múltiple. ¿Pero qué se presenta cuando se presenta uveitis? Entonces, normalmente se presentan pacientes, se sabe que la prevalencia de uveitis en pacientes con esclerosis múltiple está entre el 0.53% al 1.34% y tienen una frecuencia 10 veces mayor que la población general. La edad media de inicio generalmente es entre los 29 a los 40 años, y la de la esclerosis múltiple de 28 a los 35. Entonces, generalmente se concuerdan en cuanto a la presentación de la uveitis, y normalmente la uveitis asociada a esclerosis múltiple es bilateral, no como la neuritis óptica, que tiende a ser unilateral o se puede cambiar de ojo, pues puede ser asimétrica, pero tiende a ser bilateral. La afecta normalmente más a mujeres, o sea, si tienen uveitis son más mujeres jóvenes las que están afectadas, y la uveitis intermedia es la presentación más frecuente, seguida por la panuveitis. Con el tiempo se ha descrito mucho que pueden presentar también solamente uveitis anteriores, y que las uveitis anteriores que presentan estos pacientes son granulomatosas, o sea que tienen hasta depósitos retroqueráticos. Y normalmente se describe que ocurre más en la presentación de esclerosis múltiple de remitente recurrente y en la primaria progresiva, porque son las dos formas más comunes que hay. Entonces, ¿cómo vamos a ver la uveitis? Los pacientes pues se presentan con los típicos, como es una uveitis intermedia, los pacientes normalmente consultan por ver moscas flotantes, o sea, tienen visión borrosa o miodesopsias, y dolores, digamos que síntomas menos frecuentes son dolor ocular rojo y fotofobia, porque tienden a hacer presentaciones un poco más subagudas, o sea, son más insidiosas que explosivas, como lo podemos ver en HLV27, que son pacientes que se levantan un día con el ojo rojo y no están viendo. Entonces, digamos que se demoran más. Como vemos en la primera imagen, vemos depósitos retroqueráticos gruesos. Entonces, estos pacientes pueden presentar depósitos retroqueráticos gruesos, y al fondo del ojo les podemos ver celularidad vítrea, con snowballs y snowbanks, y algo muy importante es la periflebitis que presentan estos pacientes, como podemos ver en la imagen, que vemos el vaso y el envainamiento vascular. ¿Y qué nos va a ayudar? También podemos ver edema del disco óptico. Solamente edema no significa que tengan una neuritis óptica, o sea, solamente que sea por inflamación. Y también, como en esta imagen, podemos ver podemos ver este patrón en el lecho, con una hiperfluorescencia del nervio óptico y un edema macular. Digamos que hay una filtración en el área macular, que es una de las complicaciones por inflamación crónica o inflamación severa en los pacientes con uveitis intermedia. Entonces, siempre que veamos esto con las características clínicas que hablamos antes, podemos sospechar que este paciente pueda tener una esclerosis múltiple. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, han salido muchos criterios. Los criterios de McDonald creo que lo hemos visto todos, pero hoy en día los criterios de McDonald, los últimos revisados fueron los del 2017, que se revisaron en el 2024 y cambiaron unas cosas. ¿Por qué se caracteriza, digamos, la esclerosis múltiple? Es por la presencia de lesiones desmielinizantes focales en la sustancia blanca del encéfalo y la médula espinal, que varían en tiempo y en espacio. Entonces, ¿qué significa en tiempo? En que pues se ve en diferentes tiempos que el paciente ha presentado
que el paciente ha presentado los síntomas, o sea, ha tenido episodios diferentes en diferentes tiempos y están documentados en el tiempo. Y ¿qué significa en espacio? En el espacio que da, digamos que pueden ser infratentoriales o en otro lugar. Entonces, eso significa el espacio. Entonces, ¿cuáles fue, digamos, que son las cosas que han cambiado en los criterios de McDonald's? Es que, por ejemplo, en el de 2024 ya se incluye el nervio óptico como uno de los daños, de los sitios topográficos del daño de la esclerosis múltiple, que antes no estaba incluido. Antes solamente era el periventricular, el yuxtacortical, el infratentorial y la médula espinal. Hoy en día ya se añadió el nervio óptico, entonces pues ya está incluido como nuevo criterio y se acepta que el paciente pueda tener, digamos, episodios de neuritis óptica que estén documentados por tomografía óptica y por potenciales visuales evocados y resonancia magnética. Otra de las cosas es que se agregó, aparte de las bandas oligoclonales que están en líquido cefalorraquídeo, se agregó también el índice de capas, de cadenas ligeras, de capas libres. Esta es otra, digamos, de las cosas que cambió. Y la diseminación en tiempo es que incluye, digamos, que evidencias de neuritis óptica cuentan como eventos digamos, eventos de recaídas o de episodios de esclerosis múltiple. Y pues la clasificación clínica se mantuvieron los 4 subtipos que ya hablamos al principio. Estos son como el diagnóstico en general, que son los criterios de McDonald's. Entonces, los episodios repetidos de desmielinización en la esclerosis múltiple producen esta formación de placas visibles en la resonancia magnética como lesiones hiperintensas en T2 y con realce posterior a la administración de gadolínio. Como oftalmólogo general tenemos que saber solicitar una resonancia magnética. Entonces, ¿cómo la vamos a pedir? Es una resonancia magnética con y sin contrastes de órbitas y cerebro en general y poner nuestra sospecha diagnóstica, que es una esclerosis múltiple. Y ya como ayudas auxiliares podemos pedir el OCT de nervio óptico, que como les decía nos puede ayudar a ver el adelgazamiento de las capas de fibras nerviosas y también para llevar un seguimiento de la disminución del grosor de capa de fibras de células ganglionares. Entonces aquí podemos ver en este corte una resonancia magnética en T1 post contraste, donde podemos ver un nervio óptico con la flecha amarilla que está aumentado, digamos que realza con el contraste, y podemos ver que esto es una típica, pues digamos que podemos ver esto en pacientes que tengan neuritis ópticas retrovulvares, y adicionalmente podemos ver una lesión que se ve hiperintensa. También se ve hiperintensa, que también puede ser causa, digamos, de otra placa desmielinizante en este caso. Y aquí con todas las flechas vemos en un flare, que es sin contraste, vemos hiperintensidades en la sustancia blanca periventricular, que son muy típicas de esclerosis múltiple, de un paciente que tiene actividad por esclerosis múltiple. Otra es, acá podemos ver en la primera imagen, en esta imagen podemos ver la flecha donde está en un flare, en post contraste, está mostrando lesiones hiperintensas y también en el lóbulo frontal podemos ver otras 2 lesiones por esclerosis múltiple. En cuanto digamos, a la médula espinal, no siempre la solicitamos como primera opción nosotros, pero normalmente ya cuando les hacen el abordaje por neurología, sí hay que pedirlos, pues por lo que sabemos que también afecta a la médula espinal, entonces pues también la podemos ver con la resonancia magnética. El diagnóstico, pues la punción lumbar, que es lo que buscamos, las bandas oligoclonales y el índice de cadenas ligeras de capas libres, y normalmente tenemos que solicitar laboratorios, pues hay que descartar que este paciente no tenga ningún otro cuadro, como las grandes simuladoras que hemos siempre visto, sífilis y tuberculosis, y la enfermedad de Lyme, que también puede dar muchos cuadros similares que son que también cambian en tiempo y en espacio, entonces también tenerlo muy en cuenta. En cuanto a los no infecciosos, ya dependiendo de lo que el paciente nos vaya diciendo, ANAS, ECA y lisosima. ¿Por qué? Por la sarcoidosis puede generar también problemas cerebrales de esta manera, pero también pues presentan la uveitis intermedia y los depósitos retroqueráticos que presentan estos pacientes en uveitis, que hay que descartarlos. Y en cuanto a si se presenta una neuritis óptica atípica, descartar y solicitar estudios como anticuerpos contra anticoaporina 4 y los anti-MOG. En cuanto al tratamiento, para
para la esclerosis múltiple, ya hoy en día existen múltiples fármacos aprobados por la FDA que son terapias modificadoras de la enfermedad. Entonces, uno de los más frecuentes es el interferón beta, 1A y 1B, y esto digamos que ya se ha visto que disminuye la actividad inflamatoria observada en resonancia magnética y ayuda a controlar, es uno de los tratamientos digamos hoy en día de primera línea, y otro es el glatiramer, acetato de glatiramer, que también digamos que modula la respuesta inmune. Pero tenemos muchísimos otros como el fingolimod, la teriflunomida y todo que son modificadores de la enfermedad, o sea que lo que van a hacer también es ayudar a que este paciente disminuya las recaídas y estabilice la enfermedad del paciente, o sea, no es solamente tratarlo con bolos de metilprednisolona porque realmente esto no modifica la enfermedad ni el curso de la enfermedad. En cuanto al tratamiento de la neuritis óptica, sí, pues el ONTT sí ha visto que pues a dosis altas de bolos de metilprednisolona, generalmente de 1 gramo, pues mejoran, recuperan la función visual y mejoran sustancialmente la sensibilidad al contraste y la visión cromática. Sin embargo, el resultado visual final no es como que lo modifican, pero sí es un tratamiento que se da generalmente. Si el paciente digamos que no a eso, también se puede usar inmunoglobulinadas intravenosas y hasta plasmaféresis. Y para la uveitis, pues se trata como una uveitis intermedia en general. Pues lo primero, si el paciente nos presenta una uveitis anterior solamente, porque hasta el 30% de pacientes con esclerosis múltiple se pueden presentar con uveitis anteriores solamente bilaterales, pues los tratamos con esteroides tópicos, y si vemos que no mejoran, pues podemos escalonar la terapia con esteroides orales o paraoculares. Hasta podemos usar terapias, digamos, como los Urbex en algunos casos. Cuando vemos que no están mejorando, pues estos pacientes ya se ponen, ya les damos inmunosupresores con agentes alquilantes como metrotexate, ácido micofenológico, y hasta podemos utilizar rituximab o otros biológicos si la uveitis intermedia pues se nos está saliendo un poco de las manos. Siempre con la ayuda obviamente del tratamiento también por neurología. En cuanto al pronóstico, normalmente pues puede tener efectos altamente discapacitantes desde su inicio, y hasta un 30% eventualmente requieren asistencia para la marcha, y cerca del 22% llegan a depender de una silla de ruedas. Entonces, pues sí es muy discapacitante. La experiencia de vida se reduce más o menos entre 5 y 10 años, y la mortalidad se da por enfermedades cardiovasculares. Y el suicidio, estos pacientes, otra cosa que se me pasó a decirle, sufren bastante de depresión, como en comparación con la población general. Entonces el suicidio también es algo que tenemos que estar bien pendiente en estos pacientes. En cuanto al pronóstico visual de los pacientes, en general es como el pronóstico dependiendo de la severidad que tenga la neuritis óptica, cuántos eventos tenga de neuritis óptica y cómo se hayan presentado, y también digamos de pues la parte de uveitis, porque recuerden que en estas uveitis intermedias la causa de pérdida visual es el edema macular cistoide. Entonces pues este edema macular que presentan pues también es una causa de baja visual, y dependiendo de la extensión o del tamaño del control de este edema, también va a ser la visión a largo plazo. Y muchas gracias. No sé si tengan comentarios o dudas. Juan Manuel, que es el doctor Juan Manuel García, que es neurooftalmólogo, también si quiere decir algún comentario, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien. Eh, sí, bueno, estos nuevos criterios que mencionaste de ahí que pues se escribieron ahora en el 2024, que incluye precisamente el nervio óptico como nuevo sitio, para ya contarlo como un evento y que forme parte de los criterios para la esclerosis múltiple. Eh, Creo que es una victoria tenerlo como un nuevo criterio, pero también es un arma de doble filo porque a veces el diagnóstico de la neuritis óptica no es tan fácil, especialmente para pues, personas que no se dedican a ver precisamente el ojo y causas de baja visual como los neurólogos. Entonces, precisamente lo que ponen ahí en los criterios es demostrar la neuritis óptica por resonancia magnética, por potenciales o por OCT. Y bueno, sabemos que el OCT nervio óptico puede estar alterado por un sinfín de causas. Sabemos que los potenciales visuales también pueden ser alterados por muchas otras causas. Y me ha tocado ver pacientes con desprendimientos de retina que les dan bolos
pues considerando que es una neuritis óptica. Entonces sí es algo a veces difícil de hacer el diagnóstico y por eso el rol creo que del oftalmólogo de apoyar en estos diagnósticos de una forma adecuada, cuidadosa, descartando los diferenciales, viendo los hallazgos, pues detectando las posibles neuritis ópticas y ayudando así el diagnóstico a los neurólogos, puede disminuir el riesgo de que se les dé tratamiento sin necesidad a algunas personas, diagnósticos equivocados y pues a los que sí se detecten adecuadamente darles un buen tratamiento desde el inicio. Por eso lo que comentó ahorita, pues toda la parte clínica de la neuritis óptica, recordemos que es una baja visual que muchas veces no va a tener ningún hallazgo en el fondo de ojo. La mayoría de las veces va a ser solamente la baja visual con discromatopsia, con defecto pupilar aferente relativo, pero sin edema de papila. También vemos a veces estos pacientes con algún hallazgo de uveitis intermedias, vasculitis periféricas, envainamiento vascular, pero no es tan común. A veces se nos pueden pasar y estos hallazgos también suelen desaparecer después de que les damos los bolos. Realmente nosotros, pues no se ve tan frecuente la uveitis junto con la neuritis óptica, pero sí en pacientes con uveitis intermedias, pars planitis, que más adelante hacen neuritis óptica, pues es casi patognomónico, casi directo el diagnóstico de esclerosis múltiple. No sé si hay alguna duda o algún otro comentario, creo que estuvo bastante completo. ¿Tienen alguna duda o comentarios? Pues tanto para UVIA como para neurooftalmología. Kate, ¿tú? ¿Algo que quieras agregar? Hay algo en el chat. No, yo por mi parte, pues estoy clara, Isa. Realmente la clase estuvo muy bien explicada. Igualmente el aporte del doctor Juan Manuel, pues le dio nos brindó un poquito más de conocimiento y eso es bueno ver el punto de vista de neuroftalmo y no solamente la parte de uveitis. Entonces creo que sí quedó bastante claro. El doctor Diego Segundos está haciendo una pregunta acá. Creo que es para neurooftalmo. Sí, pregunta en la oftalmología intranuclear, tanto uni o bilateral, se presenta como manifestación de la esclerosis múltiple. Sí, también en pacientes jóvenes, menores de 40 años, con oftalmología internuclear, es también la primera opción diagnóstica, siempre va a ser esclerosis múltiple. Es otra manifestación bastante común. También el nistagmo adquirido, pendular adquirido, es otra manifestación de esclerosis múltiple. No lo olviden, pacientes que lleguen con oscilopsias, no nomás es diplopia o baja visual, también puede ser ese nistagmo adquirido. Entonces, todo eso puede ser sugestivo de esclerosis múltiple. Y como ya mencionó la doctora, la doctora Isabela, todas las lesiones o placas desmielinizantes en la esclerosis múltiple, hablando específicamente de esta enfermedad desmielinizante, suelen responder, a tener esa característica de que se activan, causan inflamación y con el tiempo, días o semanas, tienden a mejorar de forma espontánea. Con recuperación total o parcial. Y el efecto de los bolos es, acelerar este proceso de recuperación, reducir las secuelas y reducir también los eventos que tengan pues más adelante, en los siguientes 6 meses, 2 años, hasta 2 años, 2.5 años que protegen más o menos los bolos. Y bueno, la oftalmología internuclear no es la excepción, responden bastante bien. Algunos en los primeros 3 días del tratamiento ya están muy, muy bien. A otros sí tardan un poquito más, pero sí suelen responder muy bien a esto. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra duda de alguien en la clase, muchísimas gracias
por conectarse y nos vemos la próxima semana con otro tema. Me disculpo de nuevo de parte del doctor Pedrosa, que no, por digamos, algo personal no pudo estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la participación, doctor Juan Manuel, y muchísimas gracias a todos por conectarse. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.